significa el amigo de la sabiduría. Filio viene de familia, de amigo, de filiación. Sofía es sabiduría. Y Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y ascendemos, caminamos, como bien narra Osato Diosá. Vamos caminando hacia esa inteligencia suprema, ese recorrido majestuoso que inició Batalá en Osato Diosá cuando Lofi lo mandó a buscar. Y ese es el mandato, ese es el llamado que Dios nos hace a cada ser humano, ese recorrido que transcurrió Batalá. Y en ese recorrido hacia la sabiduría, hacia la inteligencia suprema, que trasciende las tres necesidades fundamentales del ser humano, que es comer, dormir y tener sexo. Trasciende eso. Está en el camino, pero es más grande que todo eso. Por eso es que el hombre filosófico, ese que habla Juana de Ángeles, es ese que es amigo de la sabiduría, ese que avanza como marca el último Osato Diosá en el llamado de Colofi hacia Batalá. Lo manda a buscar y Batalá empieza el camino y tiene 3 caídas en el camino, 3 obstáculos. Y los obstáculos, curiosamente, implican que se ensucia su ropa, se mancha su ropa blanca y pura, el alma se ensucia. Y son los obstáculos de la caída del camino. Y 3 significa muchas veces, es un número que evoca eternidad. Por eso es que 3, que contaría la iglesia cristiana católica, la Santísima Trinidad, más allá del misterio trinitario, 3 significa mucho. Quizás por eso también es el número del Ecuá, porque es principio y fin, todo lo que encierra, todo el conocimiento, sabiduría, existencia del Ecuá, es todo lo que existe en el universo. Entonces, en ese andar de Batalá, él se cayó muchas veces y se ensució su ropa blanca. Espero se entienda, o sea, es un orden tan perfecto para mí, para explicar la existencia. Y Batalá no fue soberbio, porque la soberbia nos hace quedarnos en el piso y regodearnos en el fango y sentirnos la basura más basura de la existencia. No eres una basura porque has tenido problemas con el alcohol o con la droga. No eres una basura porque no te han amado. Eres un ser humano maravilloso, creado a imagen y semejanza de Dios, y puedes salir del hueco que estés. Toma mi mano, toma nuestra mano, que vas a salir. Yo tengo una promesa que es bíblica, que está en el Ordu, que está en Ordu, que está en el Carajo, que también lo dijo Lula, que la contó Allan Kardec en el libro de los Espíritus, se lo contaron a él. No vas a retroceder, vas a ir hacia adelante, porque todo el conocimiento que adquieras no se te va a quitar. Así que dame la mano. No importa las veces que te caigas, las veces que llores, las veces que sufras, importan las veces que te vas a levantar. Y esas veces van a ser, te vas a levantar más fuerte. Y Batalá se levantó, regresó a su casa, se cambió la ropa y se vistió de blanco nuevamente, porque no se puede entender a Dios impuro. No se puede entender a Dios con el alma sucia. No se puede entender la inteligencia sin adquirir esa misma inteligencia. No se puede apreciar el universo sin poder observarlo. Y para observarlo hemos de tener el cristal de nuestros espejuelos bien limpio, con los ojos sin cataratas o sin carnosidad en ellos. Por eso es que Batalá se limpió, se bañó y se volvió a vestir y volvió a emprender el camino. No te rindas y emprende el camino las veces que sean necesarios. Para reemprender ese camino, has de adquirir estos presupuestos. No te rindas. Batalá no se rindió y llegó tarde. Había pasado el día, llegó tarde y no le exigió a Dios
Si tú eres Dios, ¿por qué no has hecho que yo llegue más temprano? Como a veces hacemos que le exigimos a Dios. ¿Qué le vas a exigir a Dios? Si tú ni siquiera te diste la vida a ti mismo. La riqueza más grande del ser humano está en la humildad. Porque todo el orgullo del universo cabe en un granito de mostaza. Obatalá pidió perdón al Padre por haber llegado tarde. Y Olofi, en su magnífico amor, le dijo: hijo, no te preocupes. Yo sé que has llegado tarde porque yo sé los obstáculos que has tenido en el camino. Dice, metafóricamente, yo envié al lenguaje. Yo te envié esos obstáculos. Y no cuenta el pataquín, pero está implícito para que te hicieras más fuerte, para que te hicieras más grande, para que entendieras y apreciaras el conocimiento. Y tú fuiste humilde, tú te levantaste, fuiste a tu casa, te volviste a vestir y volviste a emprender el camino. Y qué buena noticia, Obatalá, tú llegaste. Y dice Dios: a mí no me importa a la hora que tú llegues, a mí me importa que tú llegues. Y ahí entonces le dijo: como tú has sido humilde y has sido paciente, recibes la corona del reinado del mundo. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres reinar en tu vida? ¿Qué cosa es ese reino que no es de este mundo, como le diría Jesús a Pilatos? Gracias a hacer por esos tips sobre Juana de Ángeles, que me despiertan estas emociones y que me recuerdan la maravilla que significa en nuestra tradición africana, Obatalá, que se parece mucho en toda su esencia a Jesús. ¡Heimo! Gracias, Jesús, por poner una parada bien alta. Creo que todos tenemos un pedacito que decir del número 1, qué significa Dios en mi vida y por qué existe. Yo creo que yo hubiera resumido en muchas palabras, pero el resumen sería salvación. Me salva de mí, me salva del mundo externo. Me remonta en el 2014 cuando mi mamá estuvo en la cama de un hospital muriéndose. Y todo lo vi gris. Lo único que me acuerdo es que todo lo vi gris. Y lo único que me llevó adelante fue la fe. La fe de que existía Dios. Y las palabras del padrino que me dijo: encomiéndala a Dios, la Virgen María, y que sea lo que Dios tenga destinado. En esa situación me he visto más de una vez, tanto con ella, como con mi abuela, como con mi papá, y siempre ha sido la salvación de la fe en Dios lo que me ha salido adelante, lo que me ha dado serenidad para enfrentarme a eso y a otros problemas que hemos tenido en la vida. Y para mí se resume en eso, la salvación, tanto del propio sabotaje que uno se hace en el día a día, como el de externo, en la creencia de que Dios existe y que quiere lo mejor para nosotros. Bájale el micrófono, bien. Bueno, igual. No hay que bajar. Aquí no. Okay. A esa primera pregunta de que por qué Dios existe en mi vida, desde mi punto de vista personal, existe para ser una persona más humilde y más sencilla. ¿Por qué? Le doy una pequeña experiencia. En el 2003, en Manzanillo, Cuba, yo estaba graduándome como médico general. Me enviaron a la Sierra Maestra, a un lugar bien lejos allá que se llamaba El Mamey, en uno de los campos en la loma de Pilón. Y allá se iba Dayan lleno de consignas revolucionarias y con el ego que me doblaba o triplicaba la altura, y el universitario, vamos a romper para nosotros en ese momento, ¿no? Era un deber que teníamos que cumplir con creces en el campo. Y cuando llegué pasaron unas semanas y nadie iba a la consulta. Solamente los 2 o 3 pacientes que ustedes saben que siempre están detrás de las recetas médicas porque son adictos a algún tipo que otro de medicamento,
o el chismoso o la chismosa que iba a la consulta porque quería ver quién era el médico nuevo que había llegado a ese lugar. Y como ustedes saben, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Y la idea era que el médico hiciera su visita de terreno, o uno tenía que ir a visitar a los pacientes. Pero estamos hablando de familias que viven kilómetros unas de otras. Usted tenía que ir en un caballo si alguien le prestaba. Ese era el único medio de transporte que existía en ese lugar. Cuando me empecé a entrar en la cultura, porque no hay forma de que un médico pueda tratar a la población que tiene si no conoce la idiosincrasia, la cultura de su gente. Me empecé a dar cuenta que la gente era espiritista. El espiritismo de Cordón se menciona en aquella parte de Cuba. Tenía una familia que era católica y 2 o 3 que eran adventistas del séptimo día. El resto eran espiritistas de Cordón. Y para mí, recién graduado, 21 años, ver aquello, por supuesto, desde mi ignorante completamente, yo miraba por sobre el hombro a este tipo de situaciones, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por esto que no van a mí? Porque imagínense ustedes, las mayores enfermedades del ser humano son enfermedades de la mente y del alma. Y cuando usted no logra controlar esto, se convierte en enfermedades somáticas. Y usted entonces aparece de la presión, de la diabetes, de todo tipo de enfermedades que usted pueda mencionar, parten a partir del desequilibrio que usted pueda tener mental y del alma y de todas estas historias. Por supuesto, yo he conocido todo eso porque recién graduado, para mí todo era problemas del cuerpo y problemas de la persona que no sabía. Bueno, entonces, a la medida que yo me empecé a entrar en ese mundo y empecé a leer algunos artículos sobre el espiritismo que ni ellos habían leído, porque esto era natural de ellos, es lo que estamos hablando, se va transmitiendo de generación en generación sin ningún estudio de ningún tipo. Esta gente dejaba la escuela en 6º grado, porque los padres, primero, los hijos estorban cuando son muy pequeños porque nadie está en la casa. Y segundo, porque ya cuando tienen 11, 12 años tienen que ayudarlo con la labor del campo. Entonces, la única... yo tuve que tener presente en los primeros cordones espirituales que existieron. Y yo salí completamente... para mí era algo nuevo. Yo absolutamente nunca en mi vida me había puesto en contacto con ese tipo de experiencia. Y decía, ¿cómo esta gente que nunca han ido a la escuela, nunca han recibido ningún tipo de educación, pueden tener tanta comunicación entre ellos y ayudarse de tanta manera que no van al médico a nada? Es decir, no existía en esas personas un tipo de enfermedad que yo como médico pudiera decir, bueno, te mandé el tratamiento porque me podía dar como esa, a mi ego podía alimentar tratando de decir que yo había aportado algún tipo de granito de arena. Y era realmente por eso, porque en sus encuentros de espiritismo, esa gente solucionaban todo. Solucionaban los problemas que tenían en su familia, solucionaban los problemas que tenían cuando a alguien le faltaba en el campo hacer esto y lo otro, lo solucionaba con el otro, y era una familia espiritual tan grande que se ayudaba para todo. Por supuesto, si tú querías hablar de algún tema estúpida, disculpa la pregunta, pero estúpidamente queriéndote hacer el intelectual en este tipo de comunidad, ¿entiendes? Completamente fuera de lugar, porque ese no era el propósito de ellos, y bueno, por eso lo he entendido mucho tiempo después. Pero esa fue mi primera experiencia con el espiritismo y me hizo muy humilde. Créanme, de ahí empezó entonces empezó la destrucción de ese ego comunista que me había creado toda la universidad y en Cuba, y a partir de ahí empecé yo a conocer un poquito sobre el espiritismo y a desmoronar todas esas mitos que yo tenía sobre estar en una religión o sobre tener fe o sobre todas las cosas. Por eso yo creo que Dios está en mi vida, para hacerme un poquito más humilde, y todos los días,
Me salvaron cuando yo estaba enferma. Toda mi familia tiene santo hecho y tienen fe. Gracias a la fe, hoy mi familia es mucho más grande porque son todos. Dios es para mí todo. Me dio la vida y estoy aquí parado gracias a Él y sigo andando gracias a Él. ¿Y qué más te puedo decir? Mi principio y mi final, el alfa y omega para mí. Ok, es importante contar esta existencia, por supuesto. Es nuestra misión informarles a los demás, motivar y principalmente salvar, que es la misión de Dios. Yo trato de poner mi granito de arroz todos los días. Yo soy dueña de una agencia de niños especiales. Tengo niños autistas, hiperactividad, tengo un número de niños que no son vistos como perfectos o criticados en nuestra sociedad. Y yo hablo mucho con muchas familias de diferentes culturas, creencias, religiones, y lo único que les puedo dar es motivación. Motivación dejándoles saber que Dios creó a sus hijos en la imagen perfecta de ellos, que son inteligentes, que tienen capacidades de seguir adelante. Y cada vez que yo recibo un abrazo con llanto y palabras diciéndome que eres mi ídolo o mi motivación para yo como madre seguir adelante con estos niños que pueden ser muy difíciles en esta sociedad, me da mucha paz y alegría en mi corazón porque sé que estoy haciendo una diferencia y tenemos que informarles a los demás, ya que ellos lo vean como una fe, como religión, lo que sea, esa motivación que es sanar y ayudar a los demás. Lo mío va a ser muy corto. Yo me crié en la religión católica y creo mucho en Dios, porque cuando lo he necesitado, lo he sentido a mi lado. Yo soy muy, muy católica. Y de la religión he tenido muchas pruebas, porque recientemente tuve una muy fuerte y todavía la tuve de nuevo. Y creo mucho en la religión espiritual. Porque he tenido muchas pruebas, y más aún de Francisco, que siempre ha estado al lado de nosotros. El micrófono vivo para arriba. ¿Cómo contarles a nuestros hijos la verdad y por qué es importante hacerlo? En mi experiencia, los míos están todavía pequeñitos, de ahí me estoy estudiando. Los míos todavía están chiquiticos y por más que yo les hable, por más que yo les haga cuentos, es un poquito difícil comprender eso. Para mí, el modelar el ejemplo y darles el ejemplo es lo que me da más resultados. Yo tengo mi rutina que yo voy a ver con mi santo todas las mañanas y mi hija que tiene 4 años, desde que tenía 2 años, baja, le da un beso a Soledad, le da un beso a Changó, le da un beso a Chum, le toca su campana, le habla a otros niños de Soledad, le roba los caramelos, le coge los juguetes. Y yo creo que para mí es importante hacerlo porque es el arma más importante que le estoy dando para el futuro. Es el arma con el que ellos se van a poder enfrentar a la sociedad, a ellos mismos, a otros niños, al crecimiento, porque le estoy dando una base donde se van a poder sustentar para el resto de su vida. Y yo creo que nosotros como padres, modelando el ejemplo, más allá de hablarles, enseñarles cada día y la diferencia que hacen en nosotros la religión. Marino menciona muchas veces en Cuba, que es un país que muchos dicen que ha tornado su vida a Dios, donde los niños que se crian en la iglesia católica son muy diferentes a aquellos que no lo hacen. Y yo creo que eso tiene mucha verdad. Y tiene mucha verdad en países como el que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, que no son Cuba. Que los niños que tienen una base, que tienen una base en la casa, que tienen una religión, que les fomenta el amor y el respeto, son diferentes a los otros niños que no lo tienen. Y de eso lo hablamos con mamá.
Es importante que describamos el concepto de que nosotros sabemos más que los niños. Se puede aprender mucho de los niños, sobre todo porque a veces muchos temas ellos comprenden más que nosotros. El problema es que el adulto tiene una tendencia de querer explicarlo todo, de explicárselo todo a los niños. Y los niños solamente cuando tienen dudas en algo es que van a preguntar. Y ahí es donde se tiene que tratar de explicarle de la mejor manera que puedan entender. Pero el niño tiene, por no haber construido todas esas muros que se construye el adulto a medida que va creciendo, el niño tiene una mente más amplia que nosotros y asimila los procesos. Si usted se pone a mirar el comportamiento de los niños, va a aprender usted más de ellos que ellos de usted. Pero, basándome en la pregunta que estábamos diciendo, el niño va a aprender mucho de lo que esa es la forma, no mediante el castigo ni mediante una enseñanza dirigida que usted quiera darle, no. El niño va a aprender basado en las experiencias, pero por lo que está observando todos los días. Sobre la forma que ustedes practican la religión, es los niños lo que van a percibir. Ellos se van a enamorar. Si usted es un devoto y practica la religión como debe practicarla. Así es como van a aprender los niños, mediante las experiencias que ellos están mirando. Lo que está pasando en las escuelas, el niño para nada, los valores no se construyen en la escuela, los valores se construyen en la familia. El niño va a la escuela a aprender ciencias, matemáticas, español y otras cosas que los padres no tienen tiempo para hacerlo, pero los valores y las otras cosas se construyen en la casa, se construyen en la familia, como está diciendo Eliezer. En lo que el niño vea creciendo, cómo se comportan los padres y en qué ambiente se está viviendo, esa es la familia que va a tener el niño cuando crezca. Esa es la familia que va a construir el niño. En eso se basa. El niño va a aprender de sus experiencias.